Hoy nosotros, la Iglesia, revivimos, nos metemos dentro, hacemos presente el episodio de la tumba vacía. Aunque la vida cristiana siempre tiene esto en cuenta, porque es totalmente central, fundamental en nuestra fe, en esta mañana, en este revivir el acontecimiento, también nosotros vamos a aquella tumba y nos damos cuenta con gran sorpresa, como si estuviésemos allí, que, como dice el texto, que la piedra de la entrada ha sido removida. Jesús ya no está en el sepulcro. Dice el relato, los lienzos, vemos, los lienzos están ahí, y en otro lado, de manera enrollada, curioso, tenemos el sudario. Delante de todo aquello, como narran los versículos 8 y 9 del texto del Evangelio de Juan, vemos, incluso creemos, sin entender todavía nada, sin entender que la Escritura indicaba que era necesario que resucitase de los muertos. Estamos allí delante con una fe que cree y que duda al mismo tiempo. Luego se verá que eso de que cree en este momento todavía no es muy sólido, ¿no? De hecho, luego se anuncia la resurrección y les cuesta creer. Y así es, Dios le ha levantado a Jesús de los muertos. Jesús ha resucitado, vive. María Magdalena estaba allí llorando, lamentándose por la muerte de Jesús, con ese dolor que seguro que todos conocéis, ¿no? Que cuando sientes que una persona, pues, que la has perdido. Pero ocurre lo inesperado, ¿verdad? Jesús se aparece a ella. Fijaos qué rica en contenido es la palabra de Dios, que vamos a reparar en un detalle no sin importancia. Nuestra Iglesia, ¿a qué se ha dedicado durante todo este mes que acaba de pasar? Os pregunto, a ver si lo tenéis. La mujer. Ha sido un mes que, sin robarle protagonismo al que es digno de todo honor y gloria, ha dedicado culto a ensalzar el rol de las mujeres, desde lo que dice Gálatas 3:28, ¿no? Que ya no hay razones en Cristo, no hay razones ni diferencias de sexo, ni de raza, ni de clase social, sino que todos somos iguales. El texto del Evangelio de Juan, que hemos leído, Juan 20, 1 al 18, que fue muy importante en las comunidades joánicas y en la Iglesia primitiva en general, tiene un detalle muy importante. No sé si sabéis que para un judío, creo que ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, solo era válido el testimonio de testigos varones. Solo los hombres eran culturalmente los creíbles, ¿vale? Si a ti una mujer llegaba y te contaba algo, a no ser que un hombre respaldase aquello, la mujer no tenía fiabilidad. Exactamente. Sin embargo, la resurrección de Jesús, que es el evento más grande en la historia de la humanidad, no es anunciado por primera vez por un hombre, sino por María Magdalena. Ya, entrando quizás en puntillitas, en detalles quizás un poquito más académicos, no sé, algunos especialistas dicen que si este evangelista, como los demás, no quiso en este relato maquillar esta historia poniendo a un hombre directamente como testigo, es porque lo que narra el versículo es confiable como suceso histórico. Era sabido por todos que el anuncio se dio por María Magdalena y por tanto el evangelista no iba a inventarse algo que casase mejor con la cultura patriarcal de aquella época, porque es que la gente ya conocía los primeros discípulos ya conocían que había sido María Magdalena la primera, ¿no? Pues sí, una mujer fue la primera en anunciar la resurrección. Fue lo que ocurrió, y por tanto, aunque es culturalmente extraño que una mujer, al menos en este contexto, fuese la anunciadora, el evangelista dejó constancia de este hecho tal cual, como ocurrió, como luego era conocido por la gente. A Jesús, y lo vemos en otros relatos, a Jesús los machismos culturales pasa de ellos.
¿Qué pasa? ¿Las mujeres no son creíbles como testigos en esta cultura judía? Pues ahora van a ser ellas las primeras en anunciar lo más grande que ha pasado en la historia humana. Son las primeras testigos. Y parece un contrasentido. Las que menos credibilidad tienen en aquella sociedad son las que van a anunciar el acontecimiento que es más difícil de creer. ¿Cómo se come esto? ¿Esto qué es? ¿El mundo al revés? Pues yo creo que a estas alturas, y viendo cómo es la dinámica del reino de Dios en los evangelios, casi que podemos decir perfectamente que sí, que es el mundo al revés. Desde lo sencillo, desde lo imposible, desde lo frágil, se construye el reino, y no desde la imposición forzada de lo que según el mundo tiene poder. Ya sea el dinero, la fuerza mediática, el patriarcado, y añade aquí cualquier otra fuerza de poder que se te ocurra, que se te venga en mente. Esto a lo mejor le interesa a Pedro. ¿Sabéis cómo? A lo mejor ya lo sabes. ¿Sabéis cómo se llamó a María Magdalena en la iglesia antigua? ¿Alguien lo sabe? Pedro, ¿tú lo sabes? En las iglesias antiguas de Oriente se la llamó Isapóstolos, que significa igual que un apóstol. Y en las iglesias, también antiguas, en Occidente, se la llamó Apóstola Apostorum, es decir, la apóstol de los apóstoles. ¿Por qué? Porque fue ella la primera enviada a los apóstoles a anunciarles la resurrección. Además, María Magdalena cumple, es curioso, cumple las mismas credenciales con las que luego Pablo en las epístolas justifica su apostolado. Por un lado, el haber tenido un encuentro personal con el resucitado. Ya ves, fue la primera. Y el segundo, el encargo de dar el anuncio a los demás. También fue la primera. Una vez dicho esto, porque me parece muy curioso, ¿verdad? Y viene al caso por este mes que hemos tenido. Vamos a volver al tema que nos ocupa, ¿no? La resurrección de Jesús, que es, como he dicho antes, la base fundamental de nuestra fe y es el acontecimiento que confirma la llegada de un nuevo estado de las cosas. Nos confirma que la obra amorosa de Cristo, la obra salvífica de Cristo, fue eficaz. Y eso nos da un profundo descanso. Y nos confirma que ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que su obra nos ha limpiado de pecado. Nos señala que Jesucristo triunfó sobre la muerte y que la muerte ya no se enseñorea de él. Y por tanto, la muerte tampoco va a tener la última palabra sobre nosotros. Además, la resurrección de Jesús nos da esperanza. Esperanza en cuanto a nuestros seres queridos, que ya no están aquí, pero que volveremos a verlo en la nueva realidad que nos espera. Y nos da esperanza en cuanto a nosotros mismos y ese temor tan humano a la muerte que nos acecha. La resurrección. Conocemos la resurrección, el episodio de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Pero esta historia consistió en revivir su cuerpo mortal. Y al cabo de unos años, pues Lázaro tendría que volver a morir. Pero la resurrección de Jesús es distinta, es otra cosa. Dice 1 Corintios 15:20 que en cuanto a la resurrección, Jesús es primicia de los que durmieron. Su resurrección es la primera de las que luego vendrán cuando acontezca lo que la Biblia llama el día del Señor. Más expresamente dice Romanos 6:9 que sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre él. Ha vencido la muerte. Y también para nosotros. El teólogo y estudioso bíblico británico, muy conocido hoy en día, se llama N.T. Wright, no sé si os suena, dice lo siguiente: cuando los primeros cristianos mencionaron que Jesús se había levantado de entre los muertos, ellos sabían que lo que estaban diciendo era
que algo le había sucedido a Jesús que no le había ocurrido a nadie más, que era algo que nadie esperaba que pasara. Ellos no se estaban refiriendo a que el alma de Jesús había partido a la gloria celestial. No. De lo que estamos hablando es de un evento tan extraordinario que no hay más que ver cómo la creencia de la resurrección pasó de un pequeño grupo de judíos en Israel a todo el mundo civilizado de aquel tiempo en pocos años, sin internet, sin televisión, sin el WhatsApp, pero se hizo viral. Los que tuvieron la experiencia de Jesús resucitado fueron tan positivamente afectados en su testimonio que ese testimonio sigue vivo en nosotros, 2000 y pico años ya, ¿no? Después. Y además, el Espíritu, ¿no?, a través de los siglos, ha confirmado a la Iglesia esta certeza. No celebramos hoy cualquier cosa. Estamos celebrando lo más grande, lo estamos celebrando todo. Como dice Pablo en 1 Corintios 15, 17, que es un versículo muy conocido. Si Cristo no ha resucitado, entonces vana es nuestra fe. Aún estaríamos condenados en nuestros delitos y pecados. La resurrección no es una farsa. En ello se sostiene todo. Y con tanta seguridad y con tanta rotundidad nos lo transmiten los primeros creyentes. Precisamente este versículo de Pablo que he leído antes, de Corintios, dice otro estudioso, hoy estamos sacando estudiosos, Larry Hurtado, que es también otro académico, otra eminencia, dice que esta reflexión de la resurrección tiene por objeto afirmar la realidad de la resurrección corporal de Jesús, así como también la resurrección corporal de los creyentes. Ahora bien, esto ya quizás sea un poco más complicado y podamos imaginar y tal. Cuando se habla de resurrección corporal, solo sabemos que los judíos consideraban el alma y el cuerpo como un todo unido. Y lo que esperaban, menos los saduceos, ellos no, era una resurrección corporal de un cuerpo transformado o glorificado. Una resurrección de ese todo, de esa alma y cuerpo unida. Cuerpo. No será ya un cuerpo de corrupción, como dice 1 Corintios 15, 42, al que le afectan las enfermedades, la vejez, los dolores, sino un cuerpo, dice la palabra, incorruptible. Lo que el versículo 44 dice que es un cuerpo espiritual. Pero, esto de espiritual no tiene nada que ver con esa idea griega que hemos heredado del platonismo, también en el cristianismo, de como que va el alma por ahí pululando. Eso no tiene nada que ver con la base bíblica. Así como el resucitado se apareció a María Magdalena y luego a los apóstoles y a otros muchos discípulos, hoy en día, a través del Espíritu Santo, sin concretar cómo, parezca o no parezca milagroso, lo que parezca da igual, el resucitado también se aparece a nuestra vida, invitándonos al seguimiento, a la conversión, a la confianza en Dios que está haciendo brotar un mundo nuevo, el reinado de Dios. No menospreciéis vuestra fe, porque por muy sencillita que sea, vuestra fe es el resultado de un encuentro con el resucitado. Aquel que, como a María en el versículo 16, también nos llama a cada uno por nuestro nombre. Os recuerdo, en palabras del apóstol Pablo, en Romanos 8, que aquel que levantó a Jesús de los muertos es el mismo que vive en ustedes, el mismito. Hoy es un día grande, porque recordamos que la victoria es de Dios y que todos esos poderes que gobiernan el mundo, que parece que ya han ganado todo y contra los que no se puede luchar y que incluso ideológicamente no dejan espacio para Dios, poderes de desigualdad, de explotación, de abusos, de consumo, de guerra, de contaminación,
Estos son los que luego van a ser derrotados, los que ya han sido derrotados en realidad. Y además, el mismo poder de la muerte, de la caducidad con la que nos amenaza, también ha sido derrotado. Me gustaría, para terminar, leer un texto, no es mío, es de Pagola. Dice así: creer en el resucitado es además revelarnos con toda nuestra fuerza a que esa inmensa mayoría de hombres, mujeres y niños que solo han conocido en esta vida miseria, humillación y sufrimiento, queden olvidados para siempre. Creer en el resucitado es confiar en una vida donde ya no habrá pobreza ni dolor. Nadie estará triste, nadie tendrá que llorar. Por fin podremos ver a los que vienen en pateras llegar a su verdadera patria. Creer en el resucitado es acercarnos con esperanza a tantas personas sin salud, enfermos crónicos, discapacitados físicos y psíquicos, personas hundidas en la depresión, cansadas de vivir y de luchar. Un día conocerán lo que es vivir con paz y salud total. Escucharán las palabras del Padre: entra para siempre en el gozo de tu Señor. Creer en el resucitado no es resignarnos a que Dios sea para siempre un Dios oculto, del que no podamos conocer su mirada, su ternura, sus abrazos. Lo encontraremos encarnado para siempre, gloriosamente, en Jesús. Creer en el resucitado es confiar en que nuestros esfuerzos por un mundo más humano y dichoso no se perderán en el vacío. Un día feliz, los últimos serán los primeros, y las prostitutas nos precederán en el reino. Creer en el resucitado es saber que todo lo que aquí ha quedado a medias, lo que no ha podido ser, lo que hemos estropeado con nuestra torpeza o nuestro pecado, todo alcanzará en Dios su plenitud. Nada se perderá de lo que hemos vivido con amor o a lo que hemos renunciado por amor. Creer en el resucitado es esperar que las horas alegres y las experiencias amargas, las huellas que hemos dejado en las personas y en las cosas, lo que hemos construido o hemos disfrutado generosamente, quedará transfigurado. Ya no conoceremos la amistad que termina, la fiesta que se acaba, ni la despedida que entristece. Dios será todo en todos. Creer en el resucitado es creer que un día escucharemos estas increíbles palabras que el libro de Apocalipsis pone en boca de Dios. Yo soy el origen y el final de todo. Al que tenga sed, yo le daré gratis del manantial de agua de vida. Ya no habrá muerte ni habrá llanto, no habrá gritos ni fatiga, porque todo eso habrá pasado. Termino recordando que somos la iglesia del resucitado. Somos el movimiento de Jesús que ha descubierto que nuestra fe no va a ser defraudada. Dios nos da garantía en Jesús resucitado. Y ahora, en unos minutos, en acción de gracias, que es lo que significa Eucaristía, acción de gracias, participaremos de su mesa, en su invitación, de su victoria en comunidad. Hasta aquí la reflexión.